Ok, vamos a continuar con más problemas de dinámica de cuerpo rígido. Eh, Vamos a hacer el problema número 8, el cual indica lo siguiente. La barra AB de longitud 4L y peso 3P, acá lo podemos ver en el dibujo, esta es la barra, está articulada a tierra en A y sujeta mediante una cuerda en B, ¿sí? Tal cual como se ve acá en el dibujo. El bloque C de dimensiones despreciables y peso P se apoya en el punto medio de la barra. Si para la configuración mostrada, donde la barra forma 45 grados con la horizontal, se corta la cuerda y se inicia el movimiento por efecto de la gravedad, determinar el mínimo coeficiente de roce que debe existir entre el bloque y la barra para evitar el deslizamiento en dicha configuración. ¿Ok? Fíjense que acá hay un dato bastante importante y es que la garantía que nosotros tenemos que hacer al momento de determinar ese coeficiente de fricción es evitar el desplazamiento entre, entre la caja o el bloque y, y la barra. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que evitar ese desplazamiento. ¿Cuál es la fricción mínima que debe existir para que eso allí no se mueva, para que esto acá no se mueva? Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, la trayectoria de C, ¿sí? La trayectoria de C es circular. ¿Por qué es circular? Porque indiferentemente esto suba o baje, lo ideal es que C no se mueva con respecto a la barra, por lo tanto permanezca unida, se vea como una especie de un cuerpo, de una figura compuesta, se viera así, como un único cuerpo, todo en conjunto, un único cuerpo, y por lo tanto la trayectoria de C y de G, que es el centro de masa de la barra AB, debería ser la misma, porque esa es la condición, ¿ok? Para que no exista desplazamiento. Entonces, se procede a hacer los diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Tanto del bloque como de la barra. En el caso del bloque, ¿cuáles son las fuerzas que allí actúan? Pues se tiene la normal, que es la fuerza que genera la barra con respecto al bloque, se le llamó NA. Se tiene el peso de peso P, que es un dato que acá dan. El, el peso del bloque es de peso P. Y adicional a eso se tiene la fricción, ¿ok? La tendencia de que este disco se mueva es hacia abajo por efecto de la gravedad. Por lo tanto, la fuerza de roce, recordemos que va en sentido contrario del movimiento y por ende se coloca hacia arriba, en dirección contraria al movimiento. Adicional a ello, como hay fuerzas inclinadas, en este caso se tiene la fuerza de roce, que es una fuerza que está inclinada, también se tiene la normal, que es una fuerza que está inclinada, lo que quiere decir que cuya dirección no va ni en I ni en J, sino que va en otra dirección. Es importante y necesario definir un diagrama de cuerpo libre, un diagrama de cuerpo libre de vectores unitarios, y en este caso se colocó E sub n positivo hacia arriba y hacia la derecha, y E sub t positivo hacia la izquierda, hacia arriba. ¿Ok? Este va a ser nuestro diagrama de cuerpo libre, nuestro diagrama de vectores unitarios de referencia. En consecuencia, también se procede a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra. Entonces, las fuerzas que allí actúan sería el peso, ¿sí? El peso de la barra es 3P. Se tiene la normal, que por acción y reacción va en la misma dirección, pero en sentido contrario de esta normal, ¿ok? Que esta es la normal que genera el bloque sobre la barra. Y la fuerza de roce, también que por acción y reacción va en la misma dirección, pero en sentido contrario, pero sigue siendo la misma fuerza de roce que pintamos en el bloque. Y adicional a eso, tenemos estas reacciones en el vínculo que se generan en A. ¿Ok? Tenemos esas reacciones que se colocaron A1 y A2, simplemente. Ok. Entonces, para la caja utilizamos sumatorias de fuerza y sumatoria de momento. Entonces, se hace sumatorias de fuerza en dirección positivo hacia E sub n, ¿sí? Entonces, si hacemos sumatoria en dirección positivo hacia E sub n, sería hacia allá, positivo hacia allá. Entonces, eso va a ser igual a masa, que sería P entre G, por la aceleración de C21
por la aceleración de C2,1 y eso va a ser igual, a la fuerza de roce, ¿sí? Que es la otra fuerza que allí actúa, positiva, menos el peso. Disculpen, sí, exacto, menos el peso, pero la componente del peso proyectada en E sub n. ¿Ok? Fíjense, este peso que está acá tiene una componente en dirección E sub t y en dirección E sub n. Entonces, cuando hacemos sumatoria de fuerza en dirección E sub n, que es esta que está acá, entonces la componente que debemos colocar allí o que debemos considerar es la componente que va proyectada en E sub n, que sería coseno por coseno de este ángulo, sería la fuerza por el coseno de este ángulo, y negativo porque fíjense que la dirección del peso, cuando la proyectemos acá, va a quedar en sentido contrario de sub n, y por eso sería negativo. Entonces, cuando hacemos sumatoria de fuerza, eso va a ser igual a masa por aceleración, igual a las fuerzas que actúan en E sub n, que en este caso, recapitulando, sería la fuerza de roce menos la componente del peso, que sería el peso por raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? Entonces, fíjense algo importante, que la aceleración del centro de masa del disco, del disco no, del bloque, muchachos, es cero, ¿ok? Porque esa es la condición que ellos están dando, que es que exista desplazamiento inclinado o desplazamiento entre la caja y la barra. Entonces, por lo tanto, el desplazamiento que puede existir inclinado, para que no exista desplazamiento, tenemos que garantizar que la aceleración es cero. O sea, quiere decir que él no se mueve en esta dirección. ¿Ok? Y esto es cero en función de la condición que ellos están colocando acá en el problema. Entonces, en base a eso, simplemente se despeja la fuerza de roce y se concluye que la fuerza de roce es igual a raíz de 2 sobre 2p, ¿ok? Pero acá no estamos dando a calcular la fuerza de roce, sino el mu, ¿ok? Que es el coeficiente de fricción. Y recordemos, por teoría, que la fuerza de roce es el mu por la normal, ¿ok? Entonces, si ya conocemos la fuerza de roce, solamente hace falta conocer la normal, y al determinar la normal, pues simplemente despejamos el mu, que es el coeficiente de fricción, ¿ok? Entonces, para darle continuidad, se hace sumatorias de fuerza en E sub t, ¿ok? Sumatorias de fuerza en E sub t, pero ya en este caso vamos a comenzar a trabajar con a ver, vamos a trabajar ujú, seguimos trabajando con la caja, ¿ok? Seguimos trabajando con la caja. Si hacemos sumatorias de fuerza en E sub t positivo hacia arriba, esto es positivo hacia arriba, eso va a ser igual a masa por aceleración, ¿ok? Masa por aceleración de C2,1. En este caso sería tangencial. ¿Por qué? Porque en este punto C va a tener, como la trayectoria de C sería curva, entonces C va a tener una componente en términos de aceleraciones normal que apunta hacia el centro de curvatura, que sería A, y una componente tangencial, y una componente tangencial que evidentemente es tangente a la trayectoria. Entonces, como estamos haciendo sumatorios de fuerza en E sub t, o sea, en esta dirección, pues entonces esa aceleración es la tangencial, ¿ok? Muy pendientes con esto. Entonces, las fuerzas que actúan allí sería la normal, ¿sí? Que acá tenemos la normal positiva, porque estamos haciendo sumatorias de fuerza positiva hacia arriba, menos el peso. Ahora, en este caso, el peso, en vez de proyectarlo en E sub n, tenemos que proyectarlo acá, en E sub t, ¿sí? Tenemos que proyectarlo acá, y en ese caso sería eh, menos raíz de 3 sobre 2p, ¿ok? A ver, entonces básicamente allí tendríamos una segunda ecuación, ¿ok? Tendríamos allí una segunda ecuación. Eh, Luego de eso, podemos comenzar
a aplicar momento, ¿ok? Aplicar la ecuación de momento, porque si aplicamos la ecuación de momento en A, podemos intentar determinar la normal, que es lo que estamos buscando. O no solamente la normal, sino de repente cualquier otra incógnita que pueda servir de utilidad. Entonces, si hacemos momento en A vector, eso va a ser igual a la masa, ¿ok? Eso va a ser igual a la masa por la, por la distancia AG, cruz la aceleración de A21, más I super AZZ por alfa 21. Ok, importante. En este caso, cuando hacemos momento, vamos a considerar vamos a considerar como no vamos a hacer momento por separado, sino que vamos a hacer el momento y vamos a considerar todo el sistema completo como un único. ¿Qué quiere decir eso? Como si la caja estuviese soldada al, a la barra, ¿ok? Porque recordemos que esa es la condición inicial, que no haya desplazamiento. Y al no haber desplazamiento, es como que todo el cuerpo se mueve en conjunto. O sea, habría que verlo como una figura compuesta. Entonces, en este caso, aquí esta masa no debería ser la masa solamente de la barra, sino que también habría que considerar la masa del bloque, por lo tanto, sería 4P, ¿ok? 4P sobre G por AG por la aceleración de A21. Esta aceleración es cero, ¿por qué? Porque A actúa como un centro de rotación. Entonces, como A actúa como un centro de rotación, esto es cero, entonces todo este término que está acá se me hace cero y simplemente queda momento en A va a ser igual a I super AZZ por alfa 21. ¿Qué quiere decir que I super AZZ del sistema? Quiere decir que cuando yo voy a determinar el momento de inercia del sistema, eso va a ser igual al momento de inercia de la caja más el momento de inercia de la barra. ¿Ok? Y la sumatoria de ambos es el momento de inercia que yo voy a colocar acá. ¿Sí? Entonces, el momento de inercia de una barra, recordemos que es un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado más el Steiner, que es la masa por la distancia que hay desde donde estoy aplicando momento, que en este caso es A, hasta el centro de masa hasta el centro de masa de la barra, que esa distancia sería 2L. ¿Ok? Entonces, al hacer ese cálculo, se logra determinar que el I super AZZ de la barra es 16PL cuadrado sobre G y el I super AZZ del bloque, ¿ok? Es simplemente 4PL cuadrado sobre G. Entonces, al sumar esto, al sumar ambos momentos de inercia, quedaría 20, o sea, quedaría un valor de 20, 16 más 4, 20, 20 PL cuadrado sobre G por alfa 21. Acá ya simplemente estamos sustituyendo en la ecuación anterior, en la segunda ecuación universal. Y eso va a ser igual al momento. Entonces, si aplicamos momento en A, ¿cuál es la fuerza que actúa? La única fuerza que actúa. Actúa acá el peso, ¿ok? Que sería el peso total del sistema, que es igual a 4P. Tenemos que considerar el peso de la caja más el peso de la barra. Entonces, cuando yo hago momento acá, recordemos que momento es brazo por fuerza. Y el peso va a tener dos componentes. Una componente que es paralela a la barra, ¿sí? Que sería esta que está acá, y una componente que es perpendicular a la barra. Entonces, cuando yo calculo esa componente perpendicular a la barra, simplemente tengo que multiplicar el peso por esta distancia, por el coseno del ángulo que forma ambas proyecciones, o sea, tanto la vertical como la inclinada. Este ángulo que está acá tendría que multiplicar el peso por el coseno de este ángulo y de esa forma tendría la proyección del peso perpendicular a la barra. ¿Ok? Entonces, esta sí sería la que hace momento porque esta fuerza sí se hace perpendicular a esta distancia que vendría siendo el brazo. ¿Ok? Entonces, recordemos que es momento brazo por fuerza y el brazo tiene que ser perpendicular a la fuerza. Entonces, el brazo, en este caso, simplemente se puede ver que es la distancia desde A hasta G, que en ese caso sería 2L. Este es el brazo, 2L.
Raíz de 2 sobre 2 es el coseno del ángulo que forma P vertical por la proyección que es perpendicular a la barra. Ese sería el raíz de 2 sobre 2. Y 4P es la fuerza. Es simplemente la fuerza que en este caso sería el peso. ¿Ok? Entonces, luego de esto se sustituye, se eliminan algunos parámetros como el L. ¿Ok? Se elimina un L, se elimina este 2 con este 2 se va, se elimina este L con este L y simplemente, bueno, se sustituye y se despeja alfa 21. ¿Ok? Entonces, al despejar alfa 21 queda que alfa 21 va a ser igual a raíz de 2 sobre a raíz de 2G sobre 5L. Ahora, por cinemática, se puede aplicar, o podemos decir que la aceleración de C21, ¿sí? La aceleración de C21 va a ser igual con qué otra partícula podemos relacionar esta aceleración con A, porque como A es un centro de rotación, sabemos que la aceleración de A es cero. Entonces, pues aplicamos la ecuación general de aceleraciones y decimos que la aceleración de C21 va a ser igual a la aceleración de A21 más alfa 21 cruz AC menos omega 21 al cuadrado por AC vector. Entonces, esto es cero, ¿sí? Esto es cero porque simple y llanamente parte de reposo. Esto es cero también porque recordemos que A es un centro de rotación y simplemente queda este término. Entonces, si queremos desglosar ese término, alfa 21 va a ser igual a alfa 21 en K cruz AC. AC sería, ¿cuál es la magnitud? 2L. ¿Cuál es la dirección? E sub n. ¿Y cuál es el sentido? Negativo. ¿Por qué negativo? Porque recordemos que inicialmente se definió E sub n positivo hacia arriba. Y la dirección del vector AC es hacia abajo. ¿Ok? Entonces, resolvemos esto. K cruz E sub n es E sub t. Y entonces finalmente queda que la aceleración de C21 tangencial va a ser igual a menos 2L a menos 2L alfa 21. ¿Ok? Entonces de esta forma tendríamos la ecuación 4. Profesor, pero ¿por qué pasamos de la aceleración absoluta a la aceleración tangencial? Recordemos que la aceleración absoluta es igual a la aceleración normal más la aceleración tangencial. Pero recordemos que la aceleración normal es cero, muchachos. ¿Por qué la aceleración normal es cero? Porque no hay movimiento, es la condición que el problema da. Es la condición que el problema exige y esa condición es que no exista movimiento o desplazamiento entre la caja y la barra. Y al no existir desplazamiento o movimiento en E sub n, pues la componente normal es cero. ¿Ok? Entonces se puede concluir que la aceleración absoluta de C21 va a ser igual a la aceleración de C21 tangencial. ¿Ok? Entonces, al sustituir la ecuación 3 en la ecuación 4, pues simplemente se puede calcular finalmente la aceleración de C21 tangencial que da como resultado menos 2 raíz de 2 sobre 5G. ¿Ok? Luego, esta ecuación que le vamos a llamar ecuación 6 se va a sustituir en la ecuación 2, que es la segunda ecuación que se calculó haciendo sumatorias de fuerza, en donde solamente se tenía como incógnita la aceleración de C21 y la normal. Entonces, esto que está acá era la aceleración de C21. Entonces, en este caso, simplemente se sustituye esta aceleración de C21 acá, ¿sí? De forma tal que quede toda la ecuación en función de la normal, ¿sí? Entonces, acá se van algunas variables, algunos parámetros, y finalmente se determina que la normal, que NA, va a ser igual a raíz de 2 sobre 10 por P. Y recordando que la fuerza de roce es igual a mu por normal, que la fuerza de roce fue lo primero que se calculó y que ya se tiene la normal, pues simplemente lo que se hace es, se despeja el mu, que va a ser igual a raíz de 2 sobre 2 por normal, porque esta normal que está multiplicando pasa dividiendo, luego se sustituye la normal que acabamos de calcular anteriormente, y pues finalmente se tiene que el coeficiente de fricción mínimo para que no exista desplazamiento
entre el bloque y la barra debe ser 5. ¿Ok? Entonces, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Y pues ya saben, si tienen algún comentario, alguna duda, pues no duden en hacerlo. ¿Ok? Muchísimas gracias.